the past now. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Así que espero que disfrutemos muchísimo. Sé que lo voy a hacer yo, pero sé que vamos a aprender y sé que vamos a compartir no solamente el contenido, sino la experiencia y la facilidad con que Natalia nos trae estos temas. Así que Natalia, muchas gracias por participar como siempre, muy proactiva, muy dinámica, con todos nuestros eventos y con los países en donde hemos participado. Muchas gracias, Natalia, y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Capitán Rubén, por esa introducción. Bueno, yo me siento muy consentida hoy porque estoy en el medio de este último día de ponencias, porque bueno, estoy entre mi gran compañero Jonathan y mi gran compañero el Capitán Rubén, todos de alas, y entonces bueno, me siento muy consentida, me siento muy complacida de estar en esta extraordinaria sesión, en este extraordinario seminario. Ayer fue espectacular y hoy también estamos con la ponencia de Jonathan. Fue algo que por ahí se llama mind blowing, ¿sí? Es algo que te explota, ¿no? La mente y te pone a buscar muchas cosas más de lo que ya tienes aquí, como dice el Capitán Rubén. Están muy bonitos los documentos de referencia, están muy bonitos los digests, las revistas, los artículos. La cuestión es cómo ponerlo en práctica, ¿no? Cómo usar todas esas herramientas tan maravillosas que están en los equipos multidisciplinarios dentro de la aviación para hacer una aviación más segura, para poder tener en contexto a ese factor humano que la integra, para poder visualizar todos estos procedimientos, como estaba diciendo Jonathan, de la vieja escuela, ahora acuñarlos a una nueva escuela, porque de paso estamos en una nueva normalidad, ¿no? Ayer estaba hablando Marta sobre todo este proceso del COVID-19 y, como ella decía, no hemos pasado todavía esto. O sea, el COVID llegó y llegó para quedarse, de paso. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir esa línea, por supuesto, en este seminario de factores humanos, o bueno, este seminario de seguridad operacional y cómo los factores humanos pueden ayudar en todos los procedimientos y en todo lo inherente a preservar la seguridad operacional, que eso como pues todos los que hacemos vida y hacemos parte de, como dice el Capitán Rubén, de este sistema aeronáutico, pues tenemos entonces que, o debemos tomar en cuenta para preservar la seguridad operacional. Bien, entonces vamos a ver aquí, porque aquí estoy tratando de pasar la diapositiva. Entonces, bueno, metiéndonos un poquito en contexto de lo que va a ser esta segunda ponencia, nos vamos a ver cuál es el plan de vuelo, cuáles son los objetivos que vamos a ver en este momento, en esta hora y media, esta hora que vamos a estar compartiendo. Fíjense ustedes, algo que quería preguntarles, pueden hacerlo levantando la mano o pueden escribir en el chat. ¿Cuántas personas hay aquí que son instructores en factor humano o en factores humanos? Por aquí están respondiendo. Bueno, Arturo está presente.
Arturo, ¿tú eres instructor en factores humanos? Pues no hay muchos instructores en factores humanos, pero estoy segura que casi todos han hecho algún tipo de curso en factores humanos. Quiero dejar esto en claro primero porque vamos a estar hablando de la instrucción de factores humanos. ¿Cómo es? Ajá, ahí está la doctora Marta, yo. Claro. Y estoy segura que muchos por allí. Aquí está también Carolina. Muy bien. Proceso de sacar licencia SRM y factores humanos, excelente. Está Jan, el doctor Jan Dueñez, compatriota venezolano. Arturo, compatriota venezolano también. Estoy ahora más consentida aún porque están aquí mis compatriotas aquí también apoyándome y apoyándonos, apoyando todo este proceso en Latinoamérica. Y es verdad, como dice Arturo, si en algún momento han sido instructores en factores humanos, eso nunca se deja a un lado. Todos esos conocimientos, todo ese tipo de entrenamiento te acompaña no solamente para pues impartir esos conocimientos, sino también en la práctica. Entonces, nuestro plan de vuelo para el día de hoy. En primer momento, bueno, vamos a ver qué es eso del well-being, de dónde salió eso de well-being, como decimos aquí en Venezuela, cómo se come eso, de dónde es que eso sale. Vamos a hablar un poquito y a revisar un poquito las investigaciones del well-being, a qué se refiere entonces este término de factores humanos, los factores humanos en la nueva normalidad, la instrucción de los factores humanos. Vamos a concatenar finalmente lo que es los factores humanos y el well-being y las recomendaciones finales. Bien. Bueno, well-being, ciertamente en los últimos años, aquí en nuestra área, en nuestro sistema de aviación, hemos escuchado qué es eso de well-being. Pues les aclaro que lo del well-being o del bienestar no solamente lo estamos viendo ahorita con toda nuestra época COVID. El well-being, el bienestar viene desde hace mucho tiempo y tiene que ver mucho con lo que es el concepto de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? El concepto de well-being está ligado a lo que es tener salud, que no es solamente no estar enfermo, sino que tener una óptima o un óptimo funcionamiento en todo lo que nos compone como ser humano. Somos seres humanos que estamos formados por la parte biológica, por supuesto, porque tenemos órganos, tenemos piel, tenemos una constitución física. Estamos también formados por la parte mental, tenemos una constitución psicológica, tenemos psique, y también somos seres sociales, porque vivimos en una comunidad, vivimos entre familia, tenemos relaciones interpersonales, nos movemos dentro de círculos sociales y de un medio ambiente definido, ¿sí? Y eso también entonces pues forma parte de nosotros como seres humanos y forma parte del estar bien, del estar tranquilo y del estar sano. ¿Sí? Estos tres pilares fundamentales, biopsicosocial, es lo que compone el bienestar en el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo inició todo esto del well-being o de la parte del bienestar en la parte aeronáutica? Bueno, lo más conocido, uno de los antecedentes más conocidos, se generó entre los años del 2018 y el 2019 con un grupo de investigadores del Trinity College en Irlanda. ¿Bien? Y ellos, es un equipo de investigadores que está multidisciplinario, está compuesto de médicos, psicólogos, pilotos, ¿sí? Y además de personal también que tiene que ver con las neurociencias y con la tecnología. Ellos querían saber, pues tener a ciencia cierta qué es lo que pasaba, ¿sí? Con la experiencia del piloto. ¿Qué pasaba con las medidas de afrontamiento del piloto? Recuerden que también allí había
pues estos profesionales pilotos y ellos habían tenido una amplia experiencia y lo que reseñan ellos allí es que muchas veces, la mayoría de las veces, dentro de la aviación se habla así del cuerpo humano, del medio ambiente, todo bien estandarizado con los modelos de gestión que pues ya conocemos, pero había muchos oscuros. ¿Qué quiero decir con eso de muchos oscuros? Había pues momentos en que no se vislumbraba bien qué era lo que pasaba. Y eso tenía que ver con la triada del ser humano, ¿sí? Con pilotos que quizás estaban un poco más deprimidos, quizás estaban un poco más ansiosos por todo lo que tiene que ver con el estrés del trabajo. Y ellos hicieron este tipo de encuesta, una encuesta sobre los modelos de enfrentamiento al estrés relacionado al trabajo, relacionado a la tarea tan compleja que es la tarea del vuelo. Dentro de estos datos de la investigación, ellos tuvieron una muestra de 1903 pilotos. Fue un cuestionario anónimo, fue un cuestionario hecho en vía remota en el momento en que todavía no estábamos muy familiarizados con este tipo de herramienta, ¿no? de estas cuestiones a distancia. Y arrojó lo siguiente. Las fuentes de estrés descritas por los pilotos les generan, en su opinión, al 81% dificultades para dormir, es decir, problemas del sueño, trastornos del sueño. Al 73%, eso ya, 73,5% molestias musculoesqueléticas, tiene que ver con la parte física. El 58,5% reportaron problemas digestivos. 49,9% reportaron pues que esta fuente de estrés que era la parte laboral le generaba soledad. Al 42,9% problemas maritales en las relaciones pues interpersonales. Al 36,9% distrés psicológico, ¿sí? Hacia la parte más negativa de lo que es el estrés. Y al 32,3% problemas respiratorios y el 14,5% problemas cardiovasculares. Todas estas personas, que estos son los 1903 pilotos, estaban activos en la actividad de vuelo, y usted dice, bueno, pero estas personas que tienen tanto, pues hay un alto porcentaje que tienen estos problemas físicos, estos problemas psicológicos, y la certificación de aptitud psicofísica, ¿en dónde queda, no? Pues lamentablemente, como nos estaba hablando Jonathan, no solamente en la parte de las operaciones de vuelo hay una vieja escuela y una nueva escuela, también en la parte de medicina y de psicología aeronáutica tiende a estar en las autoridades aeronáuticas personal más de la vieja escuela, por lo tanto, eso no le genera ningún tipo de confianza a la persona que se nos sienta allí al frente para ellos poder ser sinceros y tener pues esta apertura que les diga, mira, sí, yo tengo tal afección, esto me duele, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, me siento triste, estoy angustiado, sí, eso jamás lo van a decir, o por lo menos en mi experiencia anteriormente como psicóloga examinadora, no lo decían, ¿sí? Les generaba mucha desconfianza o les genera mucha desconfianza ese proceso de certificación. Sin embargo, seguimos tratando de que esa angustia, esa ansiedad baje, aunque, bueno, a decir verdad, a mí me parece un poquito, a mí sí también, yo me pongo en el lugar de ellos y por supuesto es bastante, me genera mucha aversión tener que estar sentada allí y que te evalúen, que te pregunten, que te examinen para ver si puedes seguir trabajando o no. Es un proceso, como todo proceso en la vida, que en algún momento tiene que generar cambios para mejor, porque esto no es una cuestión de que se está evaluando en certificación para buscarle la caída y que ya no tenga su certificado, no, es que tú te sientas lo mejor posible, o es a mi manera de verlo, que tú te sientas lo mejor posible, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú hagas bien tu trabajo y se preserve la seguridad operacional. Entonces, bueno, esta investigación arrojó todos estos porcentajes, ¿bien? Y entonces lo que ellos hicieron, ¿okay? La tecnología me falla, pero bueno, no importa, estamos entre amigos.
Estamos entre amigos de ayer y hoy. A ver. ¿Sí quedó trabado, Natalia? Sí, creo que... Ah, ahí está. Ahí O sí. se quedó trabado o es que yo estoy manejando mal la cosa. No se preocupe, estamos entre amigos, como dices tú. Exactamente. Ayer estaba escuchando, creo, no sé si era a don Patricio Cancino, pues, no, y también a todos nosotros que nos gustaría que esto pues se hiciera de manera presencial en algún momento, y estoy segura que esto lo vamos a poder lograr. Bueno, la investigación de este grupo valga la redundancia, de investigadores, que además ellos no solamente trabajaron a partir de la universidad que les nombré, de Trinity College en Ireland, en Irlanda, sino que permitió un trabajo en conjunto con lo que es la Royal Aeronautical Society británica y la Flight Safety Foundation, formando entonces lo que muchos de nosotros seguramente hemos, Arturo dice, no, esto está muy lejos porque Arturo está en el Medio Oriente. Por allá bien lejos. Arturo, invítanos a todos nosotros entonces. Bueno, como les iba diciendo, todos hemos visto o todos hemos escuchado, sobre todo nosotros que estamos aquí dentro de la aeronáutica, la guía sobre bienestar para el profesional de la aviación. Esta guía, que es de la Flight Safety Foundation, fue una consecuencia de las recomendaciones que se presentaron en abril del año 2020. Sin embargo, esa investigación ya venía rodando desde el año 2018. Por lo tanto, aquí en esta guía podemos encontrar un solo apartado del COVID-19, pero estas cifras que yo les mostré anteriormente son tomadas del personal aeronáutico, pero que no estaba aún en pandemia. De todas formas, esta guía del bienestar para el profesional de la aviación de la Flight Safety Foundation nos da muchas recomendaciones y de paso nos da una manera de ver en qué se transforma este bienestar, ¿no? Nos da una manera de cómo visualizar al ser humano y qué medidas de afrontamiento a partir de los resultados obtenidos podemos recomendar a estas personas para que autorregulen su bienestar. ¿Sí? Ellos entonces hablan sobre que aquí está la triada, la parte biológica, psicológica y social. Entonces llegaron a la conclusión, bueno, si usted está sintiendo algún tipo de afección física, sí, que no sea muy grave, porque si es muy grave, por supuesto, entonces usted lo que hace es buscar ayuda. Pero en la parte biológica sería dormir, ejercicio físico, una dieta balanceada. En la parte psicológica puede tomar medidas o puede hacer algún tipo de práctica desde la reflexión personal, el autoconocimiento, la autocompetencia, la autoeficacia. Por allí hablan sobre la meditación. Pues actualmente, tanto en la psicología como también lo he visto reflejado en algunas investigaciones sobre aviación y sobre el tratamiento o terapia psicológica hacia personas que están ligadas con el área operacional, que es el mindfulness. ¿Sí? La parte de meditación, la actitud ante la vida, la gestión del estrés y técnicas de afrontamiento. Ellos le llaman coping, técnicas de coping, de afrontamiento a la realidad o a la afección psicológica que usted pueda realizar en una manera de autorregular su bienestar. Y en la parte social, pues está el aumento del apoyo social, está la disminución de la presión social y la red de apoyo. Claro, usted esto lo ve muy bonito, pero esto viene de una investigación, es decir, esto viene reflejado a partir de la ciencia, de que si usted tuvo unos hallazgos con ciertos porcentajes, entonces usted puede hacer este tipo de recomendaciones, ¿sí? Pues por eso es que nos parece maravilloso la parte de la investigación, porque es que la investigación nos da data, nos da
datos basados en evidencia en cuales nosotros podemos entonces tomar acción. Muchas veces hemos visto muchos profesionales de la salud, hemos visto muchos profesionales de la aviación diciendo muchas cosas que no están sustentadas, y entonces allí es el primer problema. El primer problema es que no tenemos sustento de ello. Si nosotros solo nos basamos en la teoría y no vamos al campo, nunca vamos a tener la información fidedigna y nunca vamos a poder tomar pues armas en el asunto. Bien, entonces este proyecto de Wellbeing lo que hizo fue generar ciertas recomendaciones. Una de ellas es promover una cultura de lo que es el Wellbeing, y que estén inmersas dentro de las políticas de la industria. Ellos trabajaron también con ciertos operadores europeos y algunas de las autoridades aeronáuticas, como también la Flight Safety Foundation. Entonces hablan sobre que hay que hacer una reevaluación de estas políticas de la industria y entonces allí colar o implementar lo que es la cultura de well-being, combinar lo que es la investigación académica con la experiencia práctica para entonces promover estas barreras y gestionar los riesgos asociados cuando pues la persona que está en las operaciones no tiene bienestar, no está dentro de la cultura del well-being. Otra de las recomendaciones es identificación de riesgos, de pérdida de la aptitud de vuelo por parte del mismo piloto, lo que nosotros hablamos de autorregulación, o de otros pilotos, de sus compañeros, la observación o de las personas que están pues en la parte administrativa como gerentes de línea, porque muchas decisiones que ocurren pues en las aerolíneas, en los centros de instrucción, muchas decisiones de las que ocurren en el plano de la operación de vuelo no se originan allí, sino que las decisiones se originan en la parte gerencial, en la parte de los gerentes. Y de allí entonces en toda la parte del sistema aeronáutico. Y también esto nos hizo a los responsables de la examinación médica y psicológica periódica, nos dio una orientación de cómo nosotros podemos dirigir nuestra entrevista, dirigir las pruebas que nosotros le hacemos, particularmente en la parte de psicología. Pues he tenido la experiencia de no solamente ser psicólogo examinador, sino que también yo como psicólogo clínico, pues he tratado a pacientes que están dentro del área operacional, y ellos he observado que cuando ellos están siendo evaluados, entrevistados, esto les genera a ellos mucho malestar. Sí, mucho malestar, porque es un proceso bastante aversivo. Mientras que cuando hay una completa comprensión de por qué ellos están asistiendo a una parte, a un encuentro de salud mental con el psicólogo o con el psiquiatra, pues hay más apertura. ¿Sí? Por eso es que tampoco pues estas entrevistas o estas evaluaciones de certificación deben de hacer un cambio. No hacer solamente entrevista psicológica, entrevista médica, evaluación, sino más que todo una parte del encuentro para la preservación de la salud y de la salud mental. Entonces ellos aquí en el well-being, pues fíjense ustedes aquí la rueda de bienestar. Iniciando por el medio, aquí está el yo, mí, y allí se preguntan cómo estoy yo de mi mente, cómo estoy yo en mi cuerpo, cómo estoy yo socialmente. A veces esto es bastante difícil. A veces uno se consigue con pacientes y de paso se consigue también con entrevistados, hasta uno mismo, siendo sinceros todos aquí. Y si quieren lo dejan por el chat también. Se nos hace bastante difícil pensar que tengamos algo que no está cuadrando con nosotros mismos. Oye, ¿será que por qué me siento tan triste? ¿Por qué me estoy sintiendo tan ansioso? ¿Por qué no por qué no puedo dormir? Muchas veces, para autocalmarse, pues tratamos de dejar esos pensamientos a un lado, y lo que estamos haciendo es dilatando una situación que puede ser aversiva para nuestra mente, para nuestro cuerpo y para las personas que están alrededor de nosotros. Lo que estamos haciendo es machacando nuestro bienestar. Entonces aquí, esta rueda es para que el profesional de la aviación se centre primero en él, porque sí, es verdad,
pues esa es una persona, los profesionales de la aviación son personas que tienen pues tareas muy complejas dentro del área aeronáutica. Pero si no empieza con su propio bienestar, no solamente es que le va a salir mal el trabajo, es que le va a salir mal todo lo que está a su alrededor y de paso se puede enfermar. Entonces, ellos dicen que cuando el piloto, cuando el profesional de la aviación, y digo piloto porque es que esta investigación fue basada más que todo en los profesionales, pues en los pilotos. Entonces, habla sobre que la autorregulación es de que cómo estoy, cuáles son, qué estoy haciendo, cómo estoy yo en la parte mental, en la parte social, con mi familia, con mis amigos, cómo estoy yo en la parte física, cómo me siento, ¿sí? Cómo estoy yo con mi familia, cómo estoy con el trabajo, cómo estoy con la comunidad. Y cómo autorregulo, es decir, cómo puedo manejar asertivamente, que por allí vi en un chat que es en la ponencia pasada que estaban hablando de la asertividad, cómo hacer asertivamente este tipo de prácticas que me generen bienestar en estas tres partes de mi ser. Tiene que ver con actividades, tiene que ver con, bueno, empezando por la parte física, ejercicio, pues un descanso adecuado, una alimentación balanceada. A veces nosotros vemos esto, ¿no? Pero en teoría y está muy bonito. Pero usted pone esta rueda y se la pone una persona, ¿no? Que trabaja, que pues es piloto, entonces dice, bueno, ejercicio, vamos a ver cuándo. O ni siquiera cuando toca es cabin crew, tripulación de cabina, cuando es TC, CTA, o técnico, cualquier técnico aeronáutico, entonces dice sueño, bueno, la aviación es 24/7, es bastante difícil tener una cuestión ahí regulada. La dieta mayormente pues no es comida, no, bueno, no vamos a decir casera, no es comida balanceada, es comida pues de aeronave, que viene de un catering. Ejercicio, pues el ritmo de vida es bastante fuerte, y si tienes familia, si tienes hijos, aquí en Venezuela decimos, si tienes chamos, es más difícil pues tener esto. Pero bueno, por lo menos tenemos esto en teoría para que usted se vaya autorregulando. Vamos a chequear aquí qué nos dicen. Aquí nos dice, si Arturo dice que este triángulo tiene sus sube y bajas. No es fácil y no siempre se consigue. Es verdad, esto es más que todo como una guía, que tiene el profesional para poder llegar a una expectativa de bienestar, ¿sí? Entonces, bueno, esto del well-being ha sido pues bastante provechoso para nosotros en la industria de la aviación, porque de paso nos da como que esto nos da una piedra de inicio en donde podemos nosotros cimentar y pues con una piedra de base donde nos podemos pues edificar toda una serie de investigaciones, y sobre todo nosotros aquí en Latinoamérica, porque es que esta es una investigación que fue realizada en Europa y no somos los mismos, bueno, es que somos seres humanos todos, pero ciertamente nuestra cultura es bastante diferente, ¿sí? No obstante, con esto, este mismo grupo de investigadores, cuando inició cuando inició todo este problema de la pandemia de la COVID-19 en agosto del año pasado, iniciaron una nueva survey, un nuevo cuestionario, una nueva investigación que tiene que ver con el impacto del COVID-19 o de la pandemia del COVID-19 en profesionales de aviación y en el sistema de aviación. Sí, en este momento ellos sí, pues, colocaron allí en su muestra, que fueron de 2.000 y tantas personas, ellos colocaron, la tecnología y yo soy una amenaza, ajá, ahí sí. Ellos entonces hicieron un nuevo cuestionario dentro, y que estábamos en el momento de COVID, ¿sí? Y bueno,
Aquí hay algunos porcentajes de indicadores de depresión y de ansiedad, que si usted lo ve, estos son, bueno, umbrales estadísticos, y que ciertamente a lo mejor usted dice, bueno, pero un 12%, un 36% no es algo significativamente, no es algo significativo dentro de la estadística, ¿sí? Pero como es verdad, estadísticamente no lo es, pero si lo vemos desde un punto de vista más humano, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista en que somos este tipo de personas biopsicosociales, pues un 36% dentro y un 17% dentro de la aviación es bastante, ¿sí? Porque te estamos tratando con seres humanos, no estamos tratando con una estadística numérica que tiene que ser puramente matemática, sino que hay que meterse en el por qué está pasando esto. Asimismo, ellos hablan sobre que hay un 63% de personas dentro de su investigación que refieren que su salud mental ha empeorado desde que inició la pandemia por COVID. En otro apartado, y ustedes pueden ver esto en ahí está la fuente, pues que le dejé allí, usted lo mete allí por Google, eso es como una revista aeronáutica de la FAA, que es que fue issued, que fue pues, que salió en diciembre del 2020. Y ellos allí también refieren en esta investigación que las personas, que hay un mayor porcentaje de sufrimiento psicológico de salud mental en tripulaciones de cabina y un menor porcentaje en técnicos de mantenimiento aeronáutico. Y las personas que menos participaron también hablan que son los controladores de tránsito aéreo. Dicho sea de paso que si nos ponemos a ver esta estadística, pues las personas que siguieron pues labores, y estoy hablando, bueno, yo lo percibí directamente aquí en Venezuela, los controladores de tránsito aéreo, los técnicos aeronáuticos, operadores de estación aeronáutica, oficiales de búsqueda y salvamento, técnicos en radiocomunicaciones aeronáuticas, técnicos de mantenimiento aeronáutico, ellos siguieron trabajando a través de la pandemia con sus guardias, tal cual. Sin embargo, hubo una reestructuración allí por los protocolos de bioseguridad, pero ellos siguieron trabajando y son los que menos pues tienden a participar en estos surveys, en estos cuestionarios. O hay un mayor porcentaje, hay un muy menor, porcentaje de este personal participando en esto. En este siguiente cuadro hay un cuadro diferencial con lo que es indicadores de depresión clínica, que no es que la anterior no era una depresión, ¿sí? Pero esto tiene indicadores de sintomatología de depresión clínica y la compara con encuestas que son del 2016 de la Universidad de Harvard, del 2019 y el 2020. Aquí podemos ver que en el 2016 pues hay un porcentaje hasta el 15% de estos indicadores de depresión clínica solo en pilotos. En el 2019 en el Trinity College hicieron otra investigación en 1059 pilotos y pues llega hasta un 20%. En el 2020, con una muestra de 729 pilotos, este tipo de indicadores llega hasta un 25%, y en la misma investigación, pero de todos los trabajadores de aviación, con una muestra de 2050, pues llega hasta un 30%. Significativamente estadístico, bueno, ya les dije que a lo mejor no lo vean así los estadistas, los matemáticos, pero nosotros que estamos dentro de la aviación es algo que nos recuerda a este fatídico evento del Germanwings con el copiloto dejando fuera al piloto y bueno, cometiendo suicidio y asesinato, ¿sí? Se llevó todas esas vidas con él allí en los Alpes. Si mal no recuerdo, creo que en Alpes franceses o Alpes suizos, ahorita no tengo ese recuerdo. Pero sí, esto nos dice que tenemos que o debemos atender pues a nuestro personal operacional, porque es que estas personas, este porcentaje puede estar en cualquier lugar. Entonces, a partir, ya viendo lo que es eso del well-being, de dónde salió, quién lo dijo primero, o qué fue lo que pasó, ¿sí? Nosotros,
particularmente en la Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica en Venezuela, pues estábamos hablando de que sí, eso nos parece excelente lo que hicieron ese grupo de investigadores británicos, pero como les dije, nosotros en Latinoamérica, en Venezuela, en Latinoamérica, no vivimos la misma realidad que viven ellos, no tenemos ni siquiera la misma geografía, no tenemos el mismo clima, no tenemos el mismo, no estamos en el mismo avión, ¿sí? Sí, he escuchado muchas veces que, cónchale, con esto en el mundo del COVID-19, todos estamos iguales. Pues no, todos no estamos iguales. O sea, hay personas, sí, ciertamente en los países del primer mundo están mucho mejor, le llegaron las vacunas primero, ellos tienen pues ahí como que una mayor planificación de lo que podemos nosotros encontrar, lo digo muy responsablemente, lo que podemos encontrar por lo menos yo aquí en mi país que es Venezuela. Y bueno, cada quien pues les invito a la reflexión de cómo ha sido este tipo de procesos pues en sus propios países latinoamericanos, porque ciertamente todos somos de Latinoamérica, pero tampoco, no todas las realidades sociales son iguales. Somos similares, pero no iguales de por sí. Entonces nosotros aquí en Venezuela dijimos, bueno, vamos a valorar cómo está nuestra gente aquí en la parte de ese well-being, de ese bienestar, en tiempos de COVID-19, cómo está afectando la salud mental del personal aeronáutico y elaboramos un instrumento para la valoración de la salud mental de la población operacional aeronáutica venezolana. Las personas que estamos allí somos coinvestigadores en esta valoración. Se hizo el año pasado, se recogió la data a eso de junio, julio del año pasado, y pues ya en septiembre, octubre, luego de un muy arduo trabajo, porque esto también se hizo como una encuesta anónima, remota, que genera, te paso, mucha desconfianza, ¿no? Sobre todo porque aquí casi todos nos conocemos en el área aeronáutica, y pues esto generaba mucha expectativa de que si esto se sabe o no se sabe, y bueno, en realidad fue una investigación remota, pero totalmente anónima, y de un amplio personal aeronáutico. Amplio personal aeronáutico, digo que es pilotos, tripulantes de cabina, controladores de tránsito aéreo, técnicos de mantenimiento aeronáutico, despachadores de vuelo y todo este personal que trabaja dentro de nuestro gran sistema aeronáutico. Nosotros tuvimos una muestra de 1.279 personas. Allí ustedes pueden ver los porcentajes de cada uno de los rubros, pudiésemos decir, de las áreas en la parte aeronáutica, y precisamos ciertos objetivos: identificar la presencia de indicadores psicopatológicos, identificar la presencia de respuestas relacionadas a hábitos psicobiológicos, y determinando los niveles de bienestar biopsicosocial mediante la satisfacción, porque uno de nuestros antecedentes, los basamentos para esta investigación fue lo que hicieron nuestros compañeros, o lo que hicieron nuestros compañeros en aeronáutica, este grupo de investigadores británicos. Tuvimos pues bastantes respuestas esperadas, algunas respuestas no tan esperadas. Por ejemplo, la primera es que, bueno, uno de los primeros estresores psicosociales que se han agravado en todo esto de la pandemia en el área aeronáutica es la situación económica de personas que nosotros no creíamos que iban a caer en este tipo de situación económica, porque generalmente, por lo menos aquí en Venezuela, el piloto gana muy bien. Es una de las personas que gana muy bien, y con todo nuestro proceso económico que nosotros pasamos aquí en Venezuela con control de cambio, pues estas personas ganaban en divisas, y pues era muy lucrativo para ellos, y luego de esto viene el coronavirus y los lanza para el suelo. Entonces, un 50% le generaba mucho malestar la situación económica, la situación laboral,
había un 30% que le generaba desmotivación, desempleo, riesgo de la pérdida y por supuesto también le generaba una preocupación franca en su condición de salud. Sobre todo porque, como les dije, los técnicos aeronáuticos, los controladores de tránsito aéreo, ellos no dejaron de trabajar y muchos, luego cuando hicieron los vuelos, que eran los vuelos humanitarios que hicieron las aerolíneas aquí en Venezuela para transportar pacientes de COVID o insumos, pues ellos estaban muy preocupados por su condición de salud. En aquel momento recuerden que no había vacuna, en aquel momento no había algo bastante claro que nos dijera, ni siquiera los entes que estaban diseñados para eso, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, pues no había algo estandarizado para nosotros podernos cuidar contra el COVID-19 y pues esto generaba mucha angustia dentro de nuestro personal aeronáutico. E incluso tener que colocarse todo este tipo de aparataje, ¿no? de traje de bioseguridad les causaba mucha ansiedad. Por allí también hubo unos amigos pilotos que decían, cónchale, y por supuesto bromeando, tan bonito que me veo yo en mi uniforme, ahora me tengo que poner todo este aparato. Pero en realidad sí, sentían bastante miedo porque no sabían si se podían contagiar ellos y contagiar a su familia en aquel momento. Si te contagias de COVID, muerte segura. Aunque, como estábamos escuchando ayer con la doctora Marta Olaya, pues hay un porcentaje, qué sé yo, del 3 al 5% de fallecimientos por la COVID-19. Así estoy bien. En cuanto a los hábitos psicobiológicos, vimos que estuvo en un 71%, en un 27%, algún tipo de problemas del sueño o trastornos del sueño. ¿Por qué nosotros tenemos que ver este tipo o tener que prestarle atención a este tipo de indicador? Porque este indicador nos dice a nosotros que si hay algún tipo de trastornos del sueño, en aviación pudiese estar más asociado a lo que es la fatiga, ¿sí? La fatiga de vuelo. Y también pues en ese momento, pues había incrementado también el uso y abuso en sustancias. Falta de sueño con consumo de alcohol y si esta persona todavía estaba volando, pues era bastante peligroso. Otro de los indicadores psicopatológicos que vimos, tal cual estas personas del Reino Unido, pues en trastornos de ansiedad generalizada, hubo pues altos porcentajes en estos indicadores que ven allí en los gráficos, anticipación aprehensiva, angustia para pensar en planes futuros en un 32%, sentirse nervioso, intranquilo en un 13%, presencia de temores, miedos acompañados de signos físicos un 10%, en la parte de depresión, un 14% en un indicador de que se han sentido tristes la mayor parte del tiempo, una dificultad, una disminución en la capacidad para recordar cosas, ejecutar tareas o eventos. Y aquí vemos cómo podemos hacer cómo podemos parear lo que es estos factores que son más emocionales con estos factores cognitivos. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de afección emocional, es posible que los factores cognitivos para ejecutar algún tipo de tarea se vean disminuidos. Entonces, si usted se siente mal, se siente triste, no está bien consigo mismo, lo más probable es que su atención, su concentración, la manera en que usted percibe las cosas se ve afectada. Por allí vemos una mano levantada. Sí, yo, Así es, Carlos Carlos, Mantilla. adelante. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Te habla Carlos Mantilla, estudiante de Aviacol. Yo tengo una pregunta. Tú has mostrado lo que son los indicadores y demás. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se ha venido solucionando? Ya que vemos que es normal
ya sea en Venezuela, en Colombia, en los Estados Unidos y demás, sí ya se sabe que de cierta manera es normal por todo lo que pasó, lo del tema de COVID, pero a la hora de que se crucen como dos cosas, por decirlo así, temas psicopatológicos y, por ejemplo, temas de sueño, ya que son dos cosas un poco, perdón, psicopatológicos y temas, por ejemplo, de la dieta, la alimentación, ¿sí? Que son un poco como distantes, se puede decir, ahí cómo sería, porque son dos problemas totalmente como distintos, por decirlo así. Bueno, eso también depende. Fíjate que estás diciendo que es posible que sean distintos, pero las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de indicador psicopatológico, es decir, de la mente, que no come o no duerme, es porque está, es posible, es un indicador de depresión, ¿sí? Y esto tiene que ver entonces con una afección física. No es, no sé si me explico, no, la parte de la mente y el cuerpo no es tan distante, ¿sí? Porque hay muchos indicadores que pueden ser de la parte física que tienen un origen psicológico. Si tienes una mala alimentación porque no te da apetito, es posible es posible que sea un indicador de algún tipo de afección física, que puede ser porque estás muy angustiado, porque estás muy ansioso, o porque estás deprimido, o porque estás o tiendes a tener estados en los que te sientes deprimido. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? Además de eso, ahorita con eso, sí, ya se sabe todas estas cosas en cuál es el desenlace. El desenlace te lo doy al final de la ponencia. Si eso es lo que tú querías decir. Ah, ok, sí, porque pues nos está mostrando los indicadores, yo como que, bueno, ¿cómo se ha solucionado? Claramente según el país, según el sector y la cantidad de personas que tomen la muestra, se puede decir. Sí, Ok, gracias. ajá, sí. Entonces eso, y tienes razón, o sea, si ya tengo todo este tipo de indicadores, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y esta es la función, esto es la causa de por qué uno hace investigación. ¿Qué vamos a hacer con esa investigación? Bien, entonces sigo con indicadores, otros indicadores psicopatológicos que pudimos percibir en esta población que son bastante importantes. Uno fue la ideación de muerte, que hubo 20 personas que pues nos dijo que en algún momento habían tenido pensamientos de muerte. Ideación suicida, 8 personas, y necesidad de hablar con un psicólogo, 128 personas. No es lo mismo ideación de muerte e ideación suicida. Ideación de muerte son pensamientos de muerte. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿usted ha tenido pensamientos en los que se quiere dormir y no despertarse más nunca? Pues ese tipo es un pensamiento de muerte, o quiere irse y se mete en el mar y quiere ir hasta donde llega, es un pensamiento de muerte, no necesariamente un pensamiento suicida. Ahora, una ideación suicida es una persona que ha pensado ya en cometer un gesto, ya sea cortarse las venas, ingerir muchas pastillas, tener un arma, ¿sí? Eso ya es una ideación suicida. Aunque uno lo vea aquí con una frecuencia tan baja, estadísticamente, pues 8 personas de 1000 y pico. Oye, eso no es nada, Natalia. O sea, dame indicadores más estadísticamente mejores. Pues, como le digo, la naturaleza del estudio del ser humano puede ser también una investigación de campo, pero se estudia caso por caso. Es algo terrible porque no sabemos dónde están esas personas. O sea, esas personas pueden estar ahorita volando. Esas personas pueden estar allí con su certificado de aptitud psicofísica y no se lo dijeron ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al médico evaluador, ni al médico examinador. ¿Sí? Están ahí y debemos hacer algo. Nosotros en la asociación dimos, bueno, y este último, que bueno, en una nota más alegre, un poco un indicador que nos da un poco más de esperanza, los niveles más elevados de satisfacción están relacionados a lo que son las relaciones familiares. Ayer estábamos, pues uno de los comentarios de los compañeros que nos acompañan hoy es que nos dijeron que a través de la pandemia me aferré a mi familia, me aferré a mi relación familiar, aunque hubo distanciamiento social, no hubo, aunque hubo distanciamiento físico, la nota no era tener distanciamiento social, la nota era que nos mantuviéramos, pues,
conectados, ¿sí? Ya sea por estos medios o con una llamada telefónica. Entonces, pues las relaciones familiares tuvieron que ver mucho dentro de buscar el bienestar en este momento tan histórico que hemos estado viviendo. En ese momento, por supuesto, las restricciones eran más agudas. Ahorita hay un poquito más de libertad, si se quiere así decir, por la cuestión de las vacunas, de mejores protocolos de bioseguridad y más información sobre la COVID-19. Nosotros hicimos recomendaciones a partir de esto. Hicimos recomendaciones a nivel de la autoridad aeronáutica para que tomaran entonces en cuenta qué es lo que estaba pasando a nuestro personal y se dirigiera la evaluación médica y psicológica a través de estos porcentajes, ¿sí? Porque ellos tienen un poco más de contacto con ellos. Se hizo recomendaciones a nivel de las aerolíneas que ellos tenían o debían de mantener este tipo de investigación dentro de su área, dentro de su personal, para ver qué indicadores tenían ellos de todo este tipo de psicopatología y todos los indicadores de bienestar, y así poder formular programas de salud, así poder formular programas de factores humanos que fuesen congruentes con esas investigaciones dentro de su propia, de su propia empresa, ¿sí? Y también se hizo recomendaciones a nivel individual de cómo la persona puede autorregularse y pues pedir ayuda si lo necesita. Nosotros aquí solamente no hicimos este tipo de investigación. Tengo entendido que también la ACPA, nuestros compañeros de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, también hicieron un survey, un cuestionario y una investigación dentro de este mismo aspecto que lo hizo la BEPSA. Y aquí también le estoy dejando entonces como último antecedente dentro de lo que es esta investigación, estos antecedentes de dónde viene el well-being y por qué estamos hablando de well-being. Es una investigación de estos autores que tienen que ver con mantenimiento aeronáutico y que también trabajan en aspectos relacionados a la FAA, y ellos hablan sobre afrontar o medidas de afrontamiento con el cambio, y la uncertainty es la desesperanza o el no saber qué va a pasar. Impacto del estrés individual, el estrés en el bienestar individual. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención y que fue un poco el por qué yo hice un poquito hincapié o por qué hablé del well-being y de los factores humanos. Es porque en esta investigación ellos hablan lo siguiente, dice: hasta que una vacuna exitosa ocurra o esté disponible, los efectos de la COVID-19 van a tener un impacto en la parte económica, social, psicológica y de salud de los individuos. También en su parte del estrés y también en su bienestar. Esto significa que los factores humanos y la promoción de la seguridad pueden jugar un rol mucho más crucial en la seguridad de aviación durante la pandemia. Entonces, se dijo, oye, si esto quiere decir que los factores humanos van a jugar un rol importante, pues hay que hacer algo con los factores humanos. ¿Y de dónde vamos a nosotros a hacer algo con los factores humanos? Oye, tiene que ser en primera instancia en una de las barreras que estábamos viendo ayer en una presentación, unas barreras del queso suizo, que es la parte de reglamento, instrucción y de tecnología. Tenemos que empezar por capacitar a las personas en qué es esta nueva normalidad, en qué es esto de ponerse, pues evaluarse individualmente para que los factores humanos puedan tener una relevancia en la preservación de la seguridad operacional. Entonces, bueno, empecemos a ver, ya vimos lo que es el well-being, ahora vamos a ver qué es los factores humanos, que estoy segura que todos ustedes pues lo saben, pero
es necesario verlo ilustrado aquí. Los factores humanos, según la OASI, y es la fuente que está descrita allí del documento 9806, habla que factores humanos es un campo de trabajo dedicado a la optimización de las relaciones entre personas y sus actividades, la integración sistemática de las ciencias humanas, la ingeniería de los sistemas, bueno, la integración de los conocimientos de diferentes disciplinas científicas para mejorar los lugares de trabajo. Allí todo está muy bien, vemos todo muy general, pero no vemos al individuo. Es decir, no percibimos como un todo, como que si es un conjunto, como que si nosotros tenemos que estudiar a las personas en conjunto, ¿sí? No es una mala percepción del asunto, nos ha funcionado, pero como dice Jonathan, tenemos que también tener una aproximación de una nueva escuela, de una nueva era, sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita. Además de eso, este término de factores humanos ha crecido exponencialmente porque se entiende que el error humano, y no es el error humano, y no la falla mecánica que está inmerso en la mayoría de los incidentes y los accidentes aéreos. Esto, pues dicho en este manual de la FAA, de los Aviation Maintenance Technicians, o los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Vemos aquí también que, bueno, vemos que es algo bastante general, es tan impersonal. Cuando hablamos sobre factores humanos, lo vemos de un modo muy impersonal. O sea, sabemos que estamos hablando de los humanos, pero no nos estamos centrando en lo que es el ser humano. Y el ser humano es el que hace la tarea, el ser humano es el que realiza la tecnología, el ser humano es el que hace los procedimientos, y ese ser humano debería estar dentro de un estado óptimo para que luego pueda estar en un estado óptimo de trabajo en equipo, ¿sí? Y poder tener todo este entendimiento. A ver, entonces, la próxima lámina que yo si la tecnología me deja. Ahí Ricardo se ríe de mí. No, está bien. Dice Natalia, no, tienes que ir presencial. Yo te voy a tener que ir para Chile. Ya está dicho. Bienvenida, va a ser bienvenida. Bueno, para mí los factores humanos es lo siguiente. Para mí, para mi concepto, para mi equipo de trabajo, los cuales somos instructores en factores humanos, psicólogos, médicos, pilotos. Hablamos de que los factores humanos son una metodología interdisciplinaria, no es una ciencia exacta, es que estamos todos en conjunto allí trabajando por un bien común. Médicos, recursos humanos, medicina ocupacional, psicología, tecnología, ingeniería, todos estamos allí. Y estamos dedicados a lo que es el estudio y la comprensión de las capacidades, las limitaciones de los seres humanos en cuanto al medio ambiente en donde ellos se disponen a estar en la parte laboral. Además de eso, se refieren a la relación de las personas en donde, en su ambiente laboral, pero también en su vida. A veces, cuando estamos haciendo instrucción de factores humanos, nos dedicamos tanto a ver las cuestiones tan objetivas, ver las cuestiones tan automáticas, instruir de una manera en que se tenga claro cuál es el tecnicismo, y nos olvidamos que es que esas personas no solamente están allí conviviendo en un área laboral, sino que esas personas tienen preocupaciones propias de su vida, fuera de esa parte laboral. ¿Por qué coloco aquí vida también? Porque es que a veces nosotros escuchamos, mira, yo entro al vuelo y yo me bajo el chip de la casa y me subo el chip me meto el chip en la cabeza de la labor. Y esto es imposible porque somos los mismas, pero yo soy Natalia, cuando estoy con ustedes, soy Natalia cuando estoy trabajando en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, soy Natalia cuando soy ABEPSA, soy Natalia cuando soy ALAS, y soy Natalia cuando estoy en mi casa con mis 3 niñas y mi esposo. Sí, tengo una vida familiar, tengo una vida laboral, tengo una vida, que me gusta dentro de la parte aeronáutica, como lo es ALAS, como lo es ABEPSA, pero soy la misma, no me puedo sacar y meter un chip, sino que lo que tengo que hacer es gestionar esa vida, ¿sí? Gestionarla.
Claro, las personas que trabajan en aviación con este tipo de cuestiones operacionales o de cuestiones no de tareas operacionales, las operaciones de vuelo, que trabajan por guardia, por horas de vuelo, se les hace mucho más difícil, pero son las mismas personas, no se pueden sacar el chip de su casa. Cuando usted está en la cabina de vuelo, igual es papá, esposo, novio, hijo, hermano, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que asimilar. Usted no es un robot, usted es una persona que siente y padece. Entonces, si asimilamos esto, podemos entonces comprender un poquito más cómo es que vamos a manejar las situaciones dentro de nuestro espacio laboral. Entonces, relación de las personas en sus ambientes laborales, vida, relaciones con las máquinas, equipos, procedimientos y otras personas del sistema. El objetivo de los factores humanos es hacer un trabajo eficiente, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que haya seguridad operacional. Ese es el fin común. Yo no sé cuánto tiempo me queda, porque es que he hablado muchísimo. No, estás bien. Tienes tiempo. Qué bueno. A lo mejor Sí. hasta termino antes. No te preocupes. Bien, entonces, a partir de esto, y les voy a, se los voy a colocar, a partir de esto que hemos visto de los factores humanos, en principio, pues yo pregunté quién había dado instrucción en factores humanos, ¿verdad? Entonces, estos compañeros, los compañeros que han dado instrucción en factores humanos, colóquense en situación y en contexto en estos momentos, y lean aquí, pues esto que es más o menos la cuadrícula, o sea, o la unidad curricular o el diseño curricular que tenemos dentro de la instrucción de los factores humanos. Y esto es un poco basado en lo que es el documento de por allí en 1998 que nos estábamos, o que nos mostró don Patricio Cancino, nos mostró la parte de afuera del instrumento de instrucción en factores humanos por allá en el año 1998. Y eso es lo que nosotros tenemos como reseña para poder dar esas instrucciones. No somos los mismos, ni estamos los mismos de ese momento. Es más, yo en 1998 estaba en bachillerato. Sí, no sé, creo que en high school, vamos a decir. Estaba en high school. Entonces, imagínate, todo ese tiempo que ha pasado y eso todavía está vigente. Y eso es lo que nosotros damos en este momento en factores humanos. Entonces, díganme ustedes qué faltaría allí que ustedes dan allí en factores humanos. Por ejemplo, damos lo que es las definiciones de actuación humana, si se quiere de desempeño humano, los antecedentes de factores humanos, el vuelo, pues los vuelos que tuvieron accidentes por error humano, ¿sí? Por allá damos también referencias del año 1977, damos por allí, esto no falla, no falta nunca lo que es error humano, ¿sí? Porque es que, creo que lo estaba diciendo Jonathan, siempre nos enfocamos en la cosa que puede salir mal. Y de paso lo decimos, yo lo digo, es que los factores humanos se basan en los datos que tienen que ver con... en los datos que tienen que ver con pues, la investigación de los incidentes y accidentes aéreos. Entonces, volvimos a los factores humanos como que una cosa que nosotros lo vemos desde tener datos de la destrucción y de la muerte, ¿no? Entonces, hablamos entonces, bueno, pero vamos a hablar del ser humano un poquito. Allí decimos nosotros cuando estamos dando instrucción en factores humanos. Vamos a hablar de los factores fisiológicos que afectan el vuelo, los efectos de la gravedad, lo que es pues los gases y la atmósfera, lo que es la hipoxia, lo que son los disbarismos y todas estas cosas bastante técnicas y bastante médicas, ¿sí? Pero por allí ni por allí se asoma a que nosotros decimos, bueno, en los aspectos más físicos, usted debe tener una dieta balanceada, quizás usted debe pues de comer mejor, de dormir mejor, porque es que eso es algo necesario e imperativo para su salud. Pues no, nos basamos más en las cosas que pueden salir mal, que en lo que podemos hacer bien para que no salgan mal. No sé si me explico. Por allí también entonces damos lo que es, bueno, factores psicológicos y damos una mezcolanza, o por lo menos está así. Hay una mezcolanza en lo que son factores cognitivos, con factores emocionales, con lo que es la personalidad, con lo que es la motivación, y muchas veces
las personas que no están dentro del área de salud o de salud mental, ¿sí? Que son instructores en factores humanos como pilotos, como técnicos aeronáuticos, entonces dicen, bueno, yo doy eso porque bueno, pero realmente en muchas ocasiones no lo entienden y tienen razón de no entenderlo porque eso es una mezcolanza y que no se identifica qué parte es cuál de la psique del ser humano o de la parte física del ser humano. Y después por allá, desligado de lo que es factores fisiológicos y psicológicos, está lo que es el estrés y la fatiga, que debería de estar entre la parte física y psicológica. Entonces, ¿qué otra cosa le colocarían ustedes que actualmente dan en instrucción en factores humanos? ¿Alguien que quiera participar, ya sea hablando o por el chat? Se quedaron dormidos. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé. Se quedaron y dijeron, no, Natalia habla mucho. Yo como que No. mejor voy a tomarme un café. O están pensando. O están esperando que les voy a decir yo un poquito más adelante. Ajá. Bien, entonces, más que todo, esos son nuestros procesos, o eso es un poquito como que el diseño curricular que tenemos, o que tenemos impuesto desde el siglo pasado en instrucción en factores humanos. ¿Ok? Vemos lo que es la parte del error así en rojo y muy fuerte, como decía Jonathan. Vemos el error como que, bueno, es una causa, ¿no? La causa del accidente fue el error, así en rojo, y vamos a buscar quién es el culpable. Así como cuando usted llegaba tarde a su casa y su mamá o su papá estaban así, esperándolo así y diciéndole, ¿tú por qué llegaste tarde? Así estamos nosotros actualmente en este tipo de instrucción en factores humanos en cuanto al error, cuando en realidad el error, como nos dijo Jonathan, es una consecuencia. Además de eso, también vemos dentro de la instrucción actual de los factores humanos lo que son los modelos de gestión en factores humanos. Si pueden identificar cuáles son, a ver qué tal. Todos vienen en forma de comida, como lo ven allí en las imágenes. El primero, el modelo Shell, que por allí en estos días, bueno, en estos años tuvo una modificación, no una modificación, sino que pues estuvo allí, le incorporaron a lo que es la S, la H, la E, la L y la L, le colocaron la C de culture. Está el modelo Pear y está el modelo del queso suizo. Que no estoy diciendo que sea, pues, malos modelos, por supuesto que no, son los modelos que tenemos nosotros para poder entender un poquito más esto de esta gestión en factores humanos y en la seguridad operacional, en gestión de riesgos, ¿sí? Pero es más que todo lo que nosotros damos en instrucción de factores humanos, bien superficial, por la medida chiquita, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este momento? Pasa en este momento que nos vino algo que no tiene precedentes para nosotros, ¿sí? Quizás en 1920 por allá sí hubo una pandemia de la influenza, pero nosotros no tenemos ningún tipo de registro de personas vivas que estuvieron en ese momento y cómo hicieron las cosas, ¿sí? En este momento estamos viviendo dentro del, o sea, a nivel mundial y por supuesto en nuestra área de aviación, un evento sin precedentes en que cómo vamos a afrontar todas estas afectaciones a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel mundial, cómo vamos a afrontarlas dentro de nuestra área. Y creo que la mejor manera es mantener al personal capacitado. Es tener al personal capacitado, pero que no solamente en habilidades técnicas, en habilidades no técnicas, sino que también en la materia de su propio cuerpo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora el personal que integra los factores humanos en la nueva normalidad es este que están aquí en estas imágenes. Son tripulantes de cabina que lo esperan con este tipo de vestimenta, ¿sí? Son personal que se ve más como que si son personal médico que personal de vuelo. Por allí vi un meme y que tiene que ver con esta imagen que está en el medio,
en donde están 2 tripulantes de cabina con el traje de bioseguridad, y entonces decía, no sé si estoy entrando a un quirófano o a un avión. Imagínense, antes de ingresar a un avión era una cosa muy sabrosa, porque eso significa que usted se iba para alguna parte del mundo. O sea, eso significa que usted iba era a gozar. Sí, que usted iba a estar bien, a estar chévere, a echar broma, como decimos aquí en Venezuela. Y ahora lo que se ha convertido es en una cuestión bastante aversiva, ¿sí? Porque de paso entonces no le ves la cara a nadie, no ves las sonrisas, no hay esta expresión corporal que te genera seguridad y confianza. Pues estamos también bajo regulaciones. La FAA tiene pues unas regulaciones bastante estrictas de personas que tengan colocado el tapaboca, y si no lo tienes colocado dentro del avión, dentro de la aeronave, pues puede ser hasta una ofensa federal, si mal no entendí en donde leí este tipo de noticias. Los niños también deben de tener el tapabocas, entonces esto ha sido todo, si ya de por sí un niño en un avión era algo duro y fuerte de tolerar para los demás, y bueno, de tolerar a uno también como padre, imagínese tener un niño con el tapabocas allá adentro. Y todo eso entonces también tiene que lidiar el personal que integra los factores humanos en la aviación en la nueva normalidad, sin mencionar en estos momentos lo que es la vacuna, que hay personas que no creen en la vacuna. Hay personas que seguramente aquí hay médicos, y hay médicos y psicólogos y personal de pilotos, personal operacional. Yo lo que les puedo recomendar es que infórmense muy bien, ¿no? Infórmense muy bien, porque yo creo que en años venideros las vacunas contra el COVID van a ser hasta para los niños, tipo que estén en las tarjetas de vacuna cuando uno los va a vacunar. Voy a leer aquí un mensaje del chat que dice: yo pregunto, ¿y los nuevos personales de los factores humanos en la nueva normalidad estarán todos vacunados? Digo, porque conozco casos que se niegan o tienen las dudas sobre estos esquemas de recibir vacunas. Esto lo dice Carlos Dueño. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que yo creo que hasta la cuestión de las vacunas, y no sé si ustedes están de acuerdo, los están tomando hasta como algo publicitario. Hay algunas aerolíneas, también hay unas aerolíneas del Medio Oriente que dicen fully vaccinated, que la tripulación está totalmente vacunada. Y entonces las personas que creen en esto de las vacunas, yo soy por lo menos, ya yo estoy vacunada con ambas dosis, yo sí creo en la ciencia, y bueno, algo tenemos que hacer, tenemos que poner nuestro grano de arena para que esto pues merme, que en algún momento en los años venideros ya sea una enfermedad que podamos pasar sin tener tanto miedo a la muerte. Pero sí, las aerolíneas entonces están hablando sobre estamos fully vaccinated, estamos totalmente vacunados, y eso le da tranquilidad a las personas que lo creen. Y entonces generan más, producen más, venden más boletos, porque la gente se siente un poquito más tranquila dentro de la aeronave, que todos están, por lo menos todos los de la tripulación están vacunados. También entonces este nuevo personal que integra los factores humanos en la nueva normalidad también tiene sus dudas y tiene todo un sinfín de preguntas sobre lo que es las vacunas, sobre la implicación que va a tener luego en su cuerpo, en sus carreras, toda esta angustia que genera, que si después me van a salir alas de murciélago o voy a tener un tercer ojo aquí en la frente, ¿sí? Y esto yo lo digo a manera de chiste, pero hay algunas que son verdaderas. O sea, ¿qué le va a hacer esto a mi cuerpo en los años venideros y si después no puedo volar? Estas son muchas de las angustias e inquietudes que que el personal operacional me ha comentado en algún momento, ¿sí? Este es el nuevo personal que integra los factores humanos en la nueva normalidad. Un personal que está angustiado, un personal que tiene indicadores de ansiedad, un personal que tiene indicadores de depresión, un personal que está padeciendo, los que han tenido COVID-19, padeciendo enfermedades
asociadas al COVID, en la parte física, cardiovasculares, hay personas que quedan con migraña, hay personas que quedan con problemas pulmonares. En la parte psicológica hay personas, como nos estaba comentando ayer la doctora Marta Olaya, que quedan con esta niebla, ¿sí? Esta mental fog, esta niebla mental, ¿sí? Que también entonces tiene sus problemas y ella nos estaba diciendo ayer, en la parte cognitiva, no me quiero ni meter en la parte emocional. En la parte cognitiva te hace todo este estruendo, toda esta cuestión en la atención, en la concentración, en la percepción, pierdes conciencia situacional, entonces, bueno, ahí hay un acto inseguro, incidente, accidente. Entonces, este es nuestro personal en la nueva normalidad. No, bueno, y si te da COVID, el estigma social es bastante difícil. Muchas veces, si tienes COVID, ya quedaste parece que tienes COVID forever. Ese COVID no sale de tu cuerpo, no sale de la mente de los demás que tú has tenido o que tú tuviste COVID. ¿Bien? Este es el tipo de personal que tenemos ahorita de aviación dentro de los factores humanos. Entonces, creo que me quedé. Ajá. Este es el tipo de situación que vivimos hoy en día. Esto es una noticia que saqué que vi en un medio británico que se llama The Telegraph. Y eso está ocurriendo en China, Taipei. Justo este mes fue el 10 de septiembre, esta es la edición del 10 de septiembre del 2021. Dice, las personas creen que los pilotos son asesinos porque trajimos de vuelta el virus. Y ellos dicen que son los chivos expiatorios pues allí de Taiwán por el COVID-19. Dice que hasta 3.000 pilotos pueden estar deprimidos, pueden sufrir de acoso y los puede llevar a un punto de cometer errores fatales. ¿Cómo me puedo asegurar que el colega que está a mi lado, si sabemos que estamos deprimidos, no va a ser un Germanwings? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos están sintiendo que las personas los están quitando, es decir, socialmente están siendo agobiados, socialmente ellos son los culpables de que a esa isla pues les llegue el COVID-19. Ellos socialmente, sus familias están también sintiendo toda la presión, sus hijos en el colegio, si ellos se enferman, pues allí las aerolíneas más nombradas allí en China, Taipei, creo que son Eva Air y China Airlines. Pues esas aerolíneas al parecer están teniendo unas políticas muy duras con el personal que se enferma, están teniendo políticas hasta de despido, están teniendo, no tienen ningún tipo de programa que pueda cuidar la salud física, la salud mental y la parte social en estos pilotos, y ellos se están sintiendo tan presionados que están dando un grito de ayuda. Oigan, en el desenlace de esta noticia hay un piloto que dice, me siento como un delincuente, no puedo decir que soy piloto porque entonces voy a ser estigmatizado y mi familia también. Entonces esta es la nueva realidad que están afrontando estos pilotos. Hace un año, en un webinar que tuvimos aquí en la autoridad, que tuvimos para la Autoridad Aeronáutica Venezolana, yo estaba hablando sobre la misma parte del bienestar, y en la parte social, pues hablé de que las personas pueden ser estigmatizadas tal cual en algún momento estaban siendo estigmatizadas las personas que trabajaban en el área de salud. Si tú tenías un vecino que fuese enfermera o médico, tú no querías ni ver a ese señor aquí. Es más, en Europa hubo personas que atentaban contra pues los automóviles de estas personas, contra la casa, contra las paredes, le decían fuera de aquí, no te queremos porque tú eres médico y estás allí donde está el COVID, vamos a venir a contagiarnos. Igualmente en algún momento aquí se suscitó pilotos que venían, mira mamá,
voy para tu casa. No, mejor ni vengas. Quédate ahí en tu casa. Mamá, pero no te he visto en 3 semanas, no importa. Quédate ahí en tu casa porque tú vuelas y yo no quiero estar cerca de ti. Entonces, por supuesto, eso genera un grado de discomfort, genera un grado de molestia, genera un grado de tristeza, por el distanciamiento social y también por el estigma que te da de que tú puedes ser una persona que puedas traer daño a los demás. También, aparte de esta noticia, en donde vemos que el well-being está bastante, vamos a decir, aporreado, está bastante quebrado en el personal operacional. También entonces hay noticias tal cual esta. En el vuelo 8303 del 22 de mayo del 2020, en donde estaba como el inicio de lo que eran estos procesos de aislamiento, de cuarentena, impuesta, y de lo que era... ¿Qué pasó? Perdón, Natalia, me parece que fui yo que apreté un botón de más. Tendría que compartir de nuevo nada más, perdón. No importa, no importa, porque aquí todos nos conocemos y la tecnología a veces nos da estas cositas. Ajá, ay, soy yo, Ricardo me va a matar. Fui yo. Yo fui. Bueno, entonces, esto fue cuando ya estábamos empezando, estábamos iniciando con este entendimiento de lo que era la pandemia. El 22 de mayo del 2020, el vuelo 8303 de Pakistan International Airlines tuvo un accidente en donde pues toda la tripulación, y creo que hubo un solo sobreviviente y personas también que estuvieron, que estaban en tierra, fallecieron. No he tenido la oportunidad de ver el informe final, si es que lo hay. Bueno, debería porque ya pasó un año y algunos meses. Pero informes preliminares, que es lo que se puede ver en las noticias, dicen que, o reseñan que los extractos de la grabadora de voz de la cabina demuestran que los pilotos estaban ocupados en una conversación operativa sobre la pandemia de COVID-19 en el momento en que debería de haber cabina estéril, que todos los pilotos lo saben, todos los que no somos pilotos lo saben, que pues se debe de mantener una comunicación bastante técnica, cabina estéril, en estos procedimientos de aproximación y de descenso. Pues ellos estaban teniendo una conversación sobre la pandemia de COVID-19. Claramente, uno de los insights que nosotros podemos ver en eso es que ellos estaban bastante angustiados por lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, esta es nuestra, vuelvo y repito, esta es nuestra, o estos son nuestro personal de aviación ahorita en la nueva normalidad. A estas personas es que nosotros debemos de hacer instrucción en factores humanos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar? Que esto es también un poquito la pregunta que nos hacía nuestro compañero Carlos Mantilla. ¿Para qué utilizar estos preceptos, estos conceptos, estos antecedentes del well-being en la instrucción de factores humanos? ¿Por qué nosotros o cómo nos sirve de herramienta tanto como instructores de factores humanos como para ingresar dentro de la currícula o dentro del contenido de los factores humanos? Bueno, ¿por qué? Porque le asigna un nuevo significado al contenido que ya nosotros vimos. Cuando nosotros hablamos de actuación humana y desempeño humano, no lo vamos a ver de una manera mecánica, sino que vamos a ver que estas personas tienen este tipo de triada. Son personas que tienen afectaciones y que ser personal operacional no los exime de tener afectaciones físicas, de tener afectaciones psicológicas y de tener afectaciones sociales. Que está bien sentirse mal, que todos en algún momento nos vamos a enfermar, ya sea de COVID-19, ya sea teniendo afectaciones cardiológicas o teniendo afectaciones gastrointestinales o teniendo afectaciones en la parte endocrina, ¿sí? Pero la cuestión es que usted debe de buscar ayuda, de que usted debe autorregular su propia salud para tener bienestar. Que sí, que lo del error humano existe porque no somos perfectos, pero ¿de dónde viene ese error humano? Escuchamos error humano, la causa error humano, pero
no sabemos cuáles son los comportamientos que llevan a ese error humano. ¿Qué fue lo que pasó tanto en la parte individual de esa persona que cometió el error, como en todo lo que va detrás de todas esas personas que van detrás de esa decisión que tomó ese piloto, ese controlador de tránsito aéreo? Que sí hay factores fisiológicos y también hay factores psicológicos, pero que dentro de los factores fisiológicos, que podemos ver todo lo que pueda salir mal, también hay factores físicos que debemos de cuidar para que no salga mal, que debemos tener una dieta balanceada, que debemos de tener un control médico seguro, que usted se sienta cómodo. Si usted no mire, debemos enseñar al piloto y al controlador de tránsito aéreo, a la tripulación de cabina, de que si usted le da mucha aversión, toda esta examinación que viene dentro del paquete de la certificación de aptitud psicofísica, pues usted, como ser responsable y ser que sabe que tiene un componente biológico, bueno, vaya para un médico que usted le genere confianza, mantenga una vigilancia de su cuerpo, porque es que usted trabaja con su cuerpo. Si su cuerpo está mal, su trabajo le va a salir mal. Estos son los tipos de factores físicos que tenemos que estar también dando instrucción en factores humanos. No es que seamos médicos, ¿sí? Porque instructores de factores humanos hay personal operacional, personal de salud, ¿sí? Generalmente son pilotos, controladores de tránsito aéreo, son técnicos de mantenimiento aeronáutico, son psicólogos y son médicos. Pero debemos de tener esa óptica de una persona que es biopsicosocial para que ellos mismos puedan autorregular su salud. Debemos hablar sobre que los factores psicológicos no es solamente atención, concentración, conciencia situacional y que tenemos que saber cómo es la tarea, sino que también la persona en la parte psicológica se compone de algo que se llama la emoción. ¿Sí? Somos racionales, pero también somos emotivos. Entonces, si usted tiene algún tipo de problema de ansiedad, de angustia, y usted no usted no quiere, usted se le siente muy aversivo, decirlo en certificación, no lo deje allí. No se lo quiere decir el psicólogo que está en certificación, no se lo diga. Bueno, en realidad debería de decírselo, pero si usted se siente muy mal, busque ayuda, busque ayuda. Busque ayuda con un psicólogo clínico, con un psicólogo clínico aeronáutico. Usted no puede dejar eso así, porque entonces usted le va a hacer mal a su bienestar, pero además de eso, usted está poniendo en riesgo la seguridad operacional. Eso es lo que deberíamos de estar colocando allí dentro de nuestra instrucción de factores humanos. Y que el estrés y la fatiga van dentro de esos factores fisiológicos y psicológicos. Bien. ¿Se acuerdan de esta lámina? Esta lámina nos dice los hallazgos que tuvieron, o por lo menos la solución a los hallazgos que tuvieron estas personas sobre la guía del bienestar para el profesional de la aviación de la Flight Safety Foundation, de la primera investigación que pues discutimos aquí, dentro de lo biológico, lo psicológico y social. Pues allí está muy bonito porque eso es como la conclusión que ellos tuvieron. Pero nosotros dentro de la parte de la instrucción de factores humanos, deberíamos de promover lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque actualmente esta triada del bienestar está siendo afectada en lo biológico por el COVID-19 y las enfermedades asociadas al COVID-19. Y cuidado allí, también no supe si colocar allí lo que era el tema de las vacunas, ¿sí? Porque ciertamente hay algunas vacunas que tienen algunos efectos secundarios que otras no. Hay vacunas que llegan a algunos países y a algunos países no llegan. Hay vacunas que tienen un mayor porcentaje de efectividad y algunas un menor porcentaje de efectividad. Entonces eso está afectando a la parte biológica. Debemos hacer hincapié en que en la parte psicológica los trastornos que están, o los estados, o los indicadores que están más a la orden del día por investigación son los trastornos afectivos que tienen que ver con la depresión, trastornos de estrés, trastornos de sueño, uso y abuso de sustancias.
Dentro de la parte del sueño, como siempre digo, está inmerso en nuestra aviación lo que es fatiga. Fatiga, nosotros no podemos desligar de eso. Nosotros escuchamos, no estoy durmiendo bien, no me siento descansado, hay una cuestión allí que tiene que ajustarse porque es posible que esa persona esté sufriendo de fatiga. Recuerden que en aviación la fatiga es la deprivación de sueño. Y está por lo menos nosotros que somos, por lo menos en Venezuela y bueno, la mayor parte de Latinoamérica, con estos documentos de la OASI, prestamos mucha atención a lo que es el documento 9966, en donde está todas estas cosas muy bonitas en teoría, que tiene que ver con la fatiga. Y que en la parte social, nuestro personal aeronáutico está sufriendo o está en riesgo social o psicosocial. ¿Por qué? Por la salud, por la economía, por la parte laboral, ¿sí? Porque hay personas que todavía no han sido recontratadas, hay personas que todavía están trabajando en otras cosas, hay personas o hay pilotos o hay tripulantes de cabina que son más resilientes y pueden como que involucrarse en un nuevo trabajo, hay unos que no son lo suficientemente resilientes, ¿sí? Esta cuestión de la resiliencia, las personas resilientes tienden a tener menores porcentajes de estrés, o bueno, tienden a estresarse menos y a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, por allí en lo social, esto es lo que tenemos. Como decimos aquí en Venezuela, esto es lo que hay, ¿sí? En la parte biológica, psicológica, social, por investigación en nuestro personal operacional. Y allí nosotros deberíamos entonces formular lo que es la instrucción en el factor humano. El bienestar, el well-being, nos es una herramienta para nosotros poder capacitar asertivamente al personal, no solo en lo que ya está en la currícula de los factores humanos, sino que también enfocándolos en el ser humano, enfocándonos en lo que es la sustancia del estudio de los factores humanos en la aviación, que es el ser humano, biológico, psicológico y social. Y entonces, ¿a qué nos lleva toda esta investigación? ¿A qué nos lleva toda esta capacitación del ser humano desde una percepción biopsicosocial, como nos comentaba nuestro amigo Carlos? De que, bueno, ¿a qué me lleva todo esto? Si ya sabemos que estamos así. Bueno, si nosotros capacitamos al ser humano para que ellos puedan internalizar que ellos pertenecen a este tipo de equilibrio biopsicosocial para tener salud y tener bienestar, ellos tendrán que decir, si ya tengo conocimiento de esto, ¿cómo lo afronto? ¿Sí? ¿Cómo lo afronto? ¿Cuáles son las medidas? No solamente está la guía del Flight Safety Foundation, hay muchas otras guías más. La OASI tiene publicadas algunas, la IATA, hay una que tuve la oportunidad de traducir, de Core Aviation Psychology, con Paul Dickens, que es un psicólogo británico. Tuve la oportunidad, bueno, en abril del año pasado, la sacó en inglés, tuve la oportunidad de participar en la traducción en español. Es una guía que se llama Cleared for Takeoff y es como unas listas de chequeo que se le dan al piloto. En este momento, él lo dirigió más al piloto. Yo, que lo vi en su máxima expresión, creo que también se puede pues, dirigir a otros personal de aviación, pero hizo como listas de chequeos en la parte biológica, psicológica y social de cómo esa persona puede regresar al vuelo. A lo mejor ustedes me dirán, bueno, Natalia, pero ya la gente está volando, pero ustedes no saben, hay muchísimas otras personas que no han podido regresar a sus puestos de trabajo. Y cuando ellos vuelvan a sus puestos de trabajo, que bueno, que todos esperamos con mucha motivación, con mucha esperanza que eso suceda muy prontito, pues van a necesitar ese tipo de capacitación y van a necesitar ese tipo de guías. Van a necesitar ese tipo de estrategias. ¿Qué estrategias tengo en mí para salir de esto? ¿Cómo saber cuándo debo pedir ayuda? Este tipo de capacitación lo que hace es que usted pueda autorregular su salud, que usted pueda autorregular su bienestar. Recomendaciones desde lo individual. Desde lo individual, usted como persona, usted como personal operacional, edúquese, capacítese lo más que pueda.
crea en los organismos que tenemos nosotros como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no que va a decir que crea ciegamente, pero que cree en la ciencia, ¿sí? Cree en la ciencia. Manténgase lo mejor informado que pueda, no con cuestiones amarillistas o con información que usted vea en un chat de WhatsApp, sino cuestiones que estén bastante, que estén representadas, que tengan fuentes, que tengan porcentajes, que estén basadas en investigación de campo, porque es que esas son las que nos dan a nosotros la mayor parte de la información, sobre todo en lo que tiene que ver con salud. Y bueno, como estamos en esta pandemia, nosotros debemos estar lo más informados dentro de esas investigaciones. Investigue lo de las vacunas, investigue y ponga mucho cuidado en lo que son los protocolos de bioseguridad, que esas son las dos armas que nosotros tenemos en este momento para evitar más contagios de COVID-19. Que bueno, que ahorita está el Delta, que el Mu, que todas las letras del alfabeto griego vamos a condensar con este virus. Sí, él va a seguir mutando, pero con todo el trayecto, a final de cuentas, el COVID va a ser una enfermedad más que pues nos va que vamos a tener aquí en nuestro planeta. Bien, a los operadores, a las aerolíneas, las recomendaciones es que usted haga encuestas anónimas dentro de su personal que le permitan a usted saber en qué estado de bienestar está su personal. Estábamos hablando que ayer, por cierto, en algunas de las ponencias, que es que a veces no nos gusta, por lo menos si usted es gerente de una empresa, a veces le da como miedito saber qué es lo que está pasando por allí, ¿no? Porque es posible que usted destape una caja de Pandora, son unas cajas de sorpresa, pero es algo que se necesita hacer. Sí, se necesita hacer. Mantenga vigilancia sobre su personal operacional. Yo no sé si es una cultura bueno, si ustedes quieren también intervenir sobre eso. Las culturas de las aerolíneas aquí en Latinoamérica, sobre todo en las grandes aerolíneas, yo no he visto que simule mucho ser muy pro de factores humanos. Lo he visto mucho en noticias, en artículos que tienen que ver con las aerolíneas del Medio Oriente, pues tienen un sistema de gestión y de Australia, de gestión de gerencia en factores humanos que está bastante comprometida, o que simula estar bastante comprometida con lo que es la seguridad operacional. Pero bueno, también se los puedo dejar, o sea, nos los dejo de tarea a todos, investigar. ¿Será que nosotros aquí en Latinoamérica, estas aerolíneas tienen cultura de factores humanos? O sea, tienen una cultura para poder señalar indicadores y hacer programas dentro de su mismo sistema, dentro de su misma empresa, que sean en pro del factor humano y que sea en pro de buscarle solución a esta problemática, ¿no?, que está pasando. Entonces a los operadores eso es lo que se les recomienda. Hagan este tipo de encuestas anónimas sin persecución, ¿sí?, para que entonces puedan adaptar todo lo que es la parte de capacitación, todo lo que es la capacitación en factores humanos, ¿sí?, todo lo que es la capacitación en CRM, y también, por supuesto, capacitar a sus propios instructores. A la aviación general, no crean que porque ustedes no vuelan, o sea, que sus horas de vuelo semanales no son tantas como los de los pilotos de la aviación comercial, ustedes no entran en esto. Pues por supuesto que entran. Ustedes deberían de estar capacitados en factores humanos. Muchas cosas, muchas veces, pues hablo por aquí, por el lugar del mundo donde yo me encuentro. Muchas veces, bueno, el dueño de la empresa o el dueño de la aeronave en la aviación general le dice, bueno, es que tú nada más vuelas como 20 horas semanal, ¿para qué vas a ir para simulador cada 6 meses? Mejor va a andar cada año, ¿sí? Y ya ahí hay una grieta. Entonces imagínense si eso pasa en la aviación general, o sea, en la parte de entrenamiento
técnico, imagínense en las habilidades no técnicas, eso no existe. Muchas veces en la versión general no existe esta palabra de factores humanos. Pero por el momento histórico que estamos viviendo y porque ya basta de una vieja escuela, como decía Jonathan, sino que estamos en una nueva era, es necesario que estos pilotos también se pongan en órbita con lo que es la instrucción de factores humanos desde una percepción biopsicosocial. De igual manera que los centros de instrucción y los centros de entrenamiento ingresen dentro de su malla curricular lo que es este tipo de visualización del ser humano para la preservación de su bienestar y de su salud. Y al sistema aeronáutico en general, la recomendación es que hagan investigación científica. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos nada claro si no tenemos datos basados en evidencia. Sí, a veces dicen, bueno, pero tú eres psicólogo, tú tienes que abogar porque, bueno, tú eres bastante subjetiva. Miren, la psicología también es una ciencia y en la aviación tenemos tecnología y tenemos seres humanos. No podemos dar por sentadas muchas cosas de la tecnología como tampoco podemos dar por sentadas muchas cosas del ser humano. El ser humano muchas veces en su parte cognitiva, emocional y de comportamiento es bastante extensa. Por lo tanto, lo que se recomienda en el sistema aeronáutico es tener a su población cubierta con investigación científica, porque a partir de la investigación científica es que podemos trabajar en acciones dentro de programas que se creen y que sean únicos para la población que se está investigando, que se está estudiando y tener un mayor éxito en ese trabajo que se haga, en esos procedimientos que se hagan, ¿bien? En esos programas que se hagan. Y todo empieza desde el ser humano, desde la percepción del ser humano como biopsicosocial. Y en algunas corrientes psicológicas y en algunas partes del mundo no solamente somos biopsicosocial, sino entes espirituales. Entonces, bueno, hay espirituales al que le guste, al que no le guste, bueno, y usted se queda pensando en eso que yo le dije. Para finalizar, me gustaría pues decir esto o dejarlos con esto. Si tienes la intención de buscar la sensación de total confianza en lo que haces, que eso es más o menos lo que es seguridad, ¿cierto? Empieza por tener bienestar. Usted no va a hacer bien su trabajo si usted no se siente bien. Si usted se siente bien, tiene el 50% ganado. Tiene el 50% de probabilidad de que las cosas le salgan bien. El otro 50% tiene que ver con todo lo que usted conozca, capacitación, tecnología, herramientas y todo lo demás en aviación. Aquí les dejo mis redes sociales. Por Instagram soy Aviation Psychologist. Por LinkedIn y Facebook soy Natalia Rivas de Leal. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, pueden hacer. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a Natalia. Lo pueden poner también en sus reacciones. Muchas gracias por poner este tema de tanta importancia que es el foco en uno, en el bienestar, ¿cierto? En poder primero, antes de cualquier otra cosa, partir en uno, enfocarse en el bienestar, como te digo, de tus actividades, de todo. Primero parte acá, por casa. Así que muchas gracias por poner este foco en esa discusión, darnos esas luces de también cómo hacerlo y con cifras, ¿verdad? Y motivando a toda la audiencia a basarse en cifras reales, no en populismo, no en esta cosa rápida que a veces hoy día estamos acostumbrados a través de las redes sociales a quedarnos con ciertas cosas, pero que en realidad implica una búsqueda seria para poder, ¿cierto?, centrarnos en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Así que te quiero agradecer por eso, Natalia. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus dudas. Esto va en ambas direcciones. Espero que yo haya podido, pues, brindarle un poquito más de luces y de información. Y de igual manera, todo lo que ustedes colocaron allí en el chat me nutre muchísimo a mí. Y bueno, por eso le quiero dar las gracias. No, por favor, ahí te agradecen también en el chat. Así que muchas gracias por la interacción, además de todos los participantes que fueron de alguna u otra manera contribuyendo también con el desarrollo de la presentación. Muchas gracias. Carlos también ahí se manifiesta. Helber, gracias Natalia por compartir tu conocimiento y por tu tiempo. Y ahí están, ¿cierto?
tus hijas y tu esposo orgulloso de ti. Ah, Excelente. ese es mi esposo. Mira, qué bien, ahí está eso. Apoyo de compatriotas, familia, todo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Excelente. Carolina también, gracias Natalia por compartir tus conocimientos. Muy bien. Y bueno, y ahí está Rubén también, que ya se va a preparar para su presentación. Rubén, si quieres también comentar, por favor, adelante. Muchas gracias por el tiempo, Natalia. Pues como siempre, eso no hay mucho que decir después de ese tema y la verdad muy complacido, sobre todo muy agradecidos. Aprende uno cada vez que te escucha y que comparte contigo en estos espacios. Así que, Natalia, muchas gracias. Y claro que sí, Ricardo, ya preparándonos acá para hacer nuestra presentación en unos pocos minutos. Nati, un abrazo enorme, tú sabes, desde Colombia, el aprecio que te tenemos. Muchas gracias. Igual por aquí, Capi. Y por allí en la presentación, lo del sistema aeronáutico que lo aprendí de usted, lo llevo aquí y mire, lo enfoco desde muchas partes.